23. Primero, todo lo que estamos viendo es una sombra. El Antiguo Testamento es una sombra, no es la realidad, es algo profético, es una profecía actuada. Es como que vamos y entramos y es una profecía que estamos viendo y que está actuando la persona. Pero, fíjense, tenemos que hacer una diferencia y más encima confundimos esto. Esto que estoy leyendo, estamos viendo, es Levítico, el libro de Levítico. Ya tengo el sacerdote, ya tengo el santuario, ya tengo el pueblo del pacto. Pero ¿cómo llegué a ser del pacto? Para llegar a ser del pacto, necesito el pacto. Entonces, lo primero que Dios hace con el pueblo de Israel es el pacto. ¿Y dónde hace el pacto? En Éxodo capítulo 25. Entonces, todos estos sacrificios u ofrendas que estamos hablando, todas estas ofrendas que estoy hablando, de Levítico, todo esto del animal que es ofrecido en el altar, no es sacrificio de pacto. Es como decir, te voy a firmen esto y esta casa es de ustedes. ¿Pero puedo pintarla por dentro? No, todavía no, porque no es de ustedes. ¿Pero puedo hacer todo lo que quieran? No, no es de ustedes. Pero firmen acá, paguen acá y es de ustedes ahora. ¿Y ahora puedo hacerlo? Sí, ahora puedes hacerlo. Pero confundimos la pintura, yo estoy pintando de nuevo la casa, porque es mi casa, lo confundimos como si fuera el sacrificio de pacto. Si confundimos el principio con lo que hacemos entre medio, no vamos a entender nada. Y aunque suene ridículo el ejemplo que estoy dando, eso nos ha pasado. Confundimos el sacrificio de pacto, que fue realizado con un sacrificio que se llama de paz, en que se sentaron a la mesa a comer, y que se le llama sacrificio, con las ofrendas del tabernáculo. Bueno, todo esto, tengo que decir, todo esto es figura y sombra de una realidad mayor. Cristo muere en la cruz y establece allí el nuevo pacto. Entonces, Cristo es sacrificio de pacto en la cruz. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un sacerdote. ¿Cuándo Cristo llega a ser sacerdote? Cuando resucita. Entonces, y después que resucita, ¿qué hace? Entra en los cielos. Y cuando entra en los cielos, ¿dónde entra? En el santuario celestial. Y Hebreos 9 habla de su entrada en el santuario celestial. Todo lo que vamos a ver toma aspectos de el sacrificio de pacto, pero también de las ofrendas de purificación presentadas en los cielos. Y cuando dice por su sangre, no dice con su sangre. No es que Cristo lleve sangre hacia el cielo, sino que a base del pacto que realizó en la cruz, Él resucita y se presenta por el pacto en los cielos. Entonces, versículo 23 dice, bueno, ahí si ustedes ven en la PowerPoint, ven básicamente el diseño del tabernáculo. Versículo 23, por eso era necesario que las figuras terrenales de las realidades celestiales fueran purificadas con ese tipo de sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren sacrificios mejores, porque Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, que es solo copia del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor nuestro. Fíjense, la figura de las cosas celestiales, la tienda, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca, el propiciatorio, el altar. Todo desde el altar, desde la puerta hacia adelante, el altar de bronce, el altar de oro, el propiciatorio, todo es figura de lo celestial. Por eso no podemos poner el altar de bronce en la cruz, porque la cruz está en la tierra. Y la cruz, si es que lo queremos ver desde acá,
es, como dice Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12, corresponde a la quema de los animales fuera del campamento. No a lo que pasa en el tabernáculo. Todo lo que pasa en el tabernáculo está pasando en los cielos, o va a pasar en el cielo. Todo es purificado por la sangre de Jesús a razón del pacto cuando Él, en su presencia, entra en los cielos. Y fíjate lo que dice: las cosas celestiales mismas fueron purificadas. ¿Pero por qué? Y ahí uno dice, ¿pero cómo las cosas celestiales mismas? Yo entiendo que yo debo ser purificado por mi pecado, pero ¿cómo las cosas celestiales? Y como dice, por medio de su propia sangre. Siguiente diapositiva, por favor. Next. Entonces, hay una doble necesidad de purificación. Nosotros y los lugares celestiales. La pregunta es ¿por qué? Pero insisto de nuevo. Primero Cristo muere en la cruz, derrama su sangre, inaugura el nuevo pacto, luego resucita y llega a ser, por medio de la resurrección, como dice Hebreos 7, por medio de su vida indestructible, llega a ser sumo sacerdote. Entra al cielo por medio de su sangre, no con sangre, sino por su sangre, en calidad del mediador del nuevo pacto que ya estableció Él en la cruz, por su sangre. Ahora, algo interesante. ¿Dónde comenzó el pecado? El pecado comenzó en los cielos. ¿Cómo en los cielos? ¿Dónde Satanás se rebeló? Ok. El pecado comenzó en los cielos. ¿Dónde trajo el pecado después Satanás? A la tierra. Pero ¿dónde comenzó la purificación? En la tierra. ¿Y dónde Cristo la llevó? A los cielos. ¿Se dan cuenta cómo el camino? El pecado comienza en los cielos, baja a la tierra, pero Cristo desciende aquí en la tierra, soluciona aquí el problema, muere, establece el pacto, comienza la purificación, luego sigue a los cielos y purifica lo que había sido profanado por Satanás. No es solo que su muerte, fíjese hermano, no es solamente que su muerte vence al pecado y que su resurrección vence a la muerte, sino que también su entrada en los cielos purifica el lugar y está la proclamación entera de que Satanás es un mentiroso y es un enemigo vencido, absolutamente vencido. Satanás está vencido y la declaración de ese triunfo no solamente es la resurrección, sino que también es la entronización. Entonces, es importante esto. El enemigo, el pecado, la muerte ha sido vencido en razón del nuevo pacto. Versículo 24 dice que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí hay otro aspecto. Tenemos el cielo purificado. Su presencia purifica el cielo. Nosotros somos purificados a razón de que Él se presentó en los cielos. Y fíjense cómo dice el texto, por nosotros. ¿Cuántas veces entró en el cielo? Una vez. ¿Cuántas veces entró en los cielos? Una vez. Entonces, y acá es importante, no muchas veces. ¿A razón de qué entró en los cielos? Una vez y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entró una sola vez porque murió una sola vez. La muerte en la cruz establece un pacto eterno, pero ese pacto eterno, insisto nuevamente, implicaba que iba a resucitar, implicaba que iba a ascender y entrar en los cielos, cual sumo sacerdote, realizar la purificación del lugar y de nuestras conciencias, y se iba a sentar a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces ocurrió eso? Solo una sola vez. Entonces, la misa, cuando dice que crucifican incruentamente a Jesús, es que
no entienden que Jesús realizó una sola vez su entrada en los cielos. Y eso implica que murió una sola vez para establecer el nuevo pacto. Cristo estableció un nuevo pacto en la cruz. Y ese nuevo pacto en la cruz lo habilitó para entrar a los cielos. Siguiente PowerPoint. El pecado, acá lo dije delante, el pecado bajó del cielo a la tierra, la purificación sube de la tierra al cielo. Siguiente. Entonces, está el sistema antiguo, donde el sacerdote entraba con sangre todos los años para purificar el lugar. Y está el sistema nuevo, donde Cristo entró una sola vez por su sangre y purificó los cielos y nuestras conciencias y se terminó sentando a la diestra de Dios. Siguiente. Está el santuario terrenal y el verdadero. Siguiente. Entonces, es importante esto. La sangre del pacto, Éxodo 25, estableció una forma, un santuario, un sacerdocio, un pueblo del pacto. La sangre del nuevo pacto en Cristo implicó un nuevo sacerdocio, que es Cristo mismo, el santuario verdadero, que son los cielos mismos, y un pueblo del pacto, que eres tú, que soy yo, que somos nosotros, no importando nuestra procedencia étnica, ni color de piel, ni importando cuánto conocemos o no conocemos. Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, eres del pueblo del pacto. Siguiente. Entonces, ¿cuántas veces entró? Una sola vez. Una sola vez. ¿Por qué? Porque murió una sola vez. El énfasis, sin embargo, en Hebreos capítulo 9 no es la muerte de Jesús. El énfasis de Hebreos capítulo 9 es la entrada de Jesús. ¿Ya? Leamos el versículo 25. Cristo no entró para ofrecerse muchas veces. A ver, ¿dónde entró? ¿A los cielos? ¿Cuándo entró? Después de la resurrección. Notan la primera expresión de lo que dice el texto. Cristo no entró. ¿Dónde entró? A los cielos. ¿Cuándo entró? Después de la resurrección. ¿En calidad de qué entró? Como sumo sacerdote. Él se ofrece a sí mismo, su ser resucitado. Y continúa el texto. Y Cristo no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote que entra cada año en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, tendría que haber padecido muchas veces desde la creación del mundo. Ok, Él no entró muchas veces, entró una sola vez. ¿En base a qué? Al pacto. Siguiente versículo continúa, pero ahora, en el momento culminante de la historia, se ha manifestado una sola vez mediante el sacrificio de sí mismo para cancelar el pecado. Y acá se confunden, porque habló ahora de sacrificio. Sí, pero se tiene que entender así, hermanos. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz hay un sacrificio. Inclusive, la cena del Señor, nosotros comemos sacrificio de pacto. En los cielos no hay sacrificio de pacto, hay ofrenda. Ofrenda por nosotros, purifica los cielos y nuestras conciencias, a favor nuestro. Entonces hay dos momentos, uno en la cruz, al que se le llama sacrificio, y otro en la presencia de Dios, que se le llama ofrenda. Cuando está en la cruz, es sacrificio de pacto, que tiene como propósito la remisión, el perdón de nuestros pecados. Por eso dice aquí, mediante el sacrificio de sí mismo para cancelar el pecado. ¿Cuál es el propósito de que Él muere en la cruz? El propósito para establecer el nuevo pacto con su sangre. ¿Qué propósito tenía el nuevo pacto?
según Jeremías 31, versos 31 al 34, era el perdón de nuestros pecados. Ok, Él muere, perdón de pecados, resucita, entra a los cielos, ahora aparece el sumo sacerdote llevando a cabo nuestra purificación. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba muchas veces todos los años con sangre ajena. En esta entrada era repetitiva, porque el pacto era provisional. La entrada de Cristo al único santuario verdadero fue una sola vez, no muchas veces. Entró una sola vez al lugar santísimo celestial. Si no, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces. No. Y sufrió solo una vez y entró una sola vez. Entonces, muere en la tierra, derrama su sangre en un madero real, en un lugar real. Establece el nuevo pacto. Cristo resucita, sube al cielo. Una vez resucitado, es hecho sumo sacerdote. Y entonces en los cielos aplica este valor de su muerte pactual, es decir, su muerte que establece un nuevo pacto. El nuevo pacto que es inaugurado en la cruz por la sangre del Hijo de Dios. Entonces, estos son los eventos. Cristo muere, Cristo resucita, al resucitar es hecho sumo sacerdote, entra en los cielos, se presenta por nosotros en los cielos. Fíjense cómo el 27 y 28 nos dice, así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, a todo esto tú vas a morir. Tú no lo sabes, pero sí vas a morir. Cuando somos jóvenes o somos niños, no nos damos cuenta de eso. Pero cuando ya pasan los 40 o 50 y vemos que nuestros padres están a punto de morirse o ya se han muerto, o cuando nosotros nos conocemos, ¿te acuerdas de este amigo? Se murió. Y uno queda así, yo pensaba irme a juntar con él cuando regresara. No, ya se murió. Tus padres, algunos de tus padres o ambos padres han muerto, algunos hermanos han muerto, algunos seres queridos ya han muerto. Ya nos vamos a morir. Y después de esto, el juicio. Pero el tema central del texto no es ese. El tema central es este. De la misma manera, Cristo fue ofrecido una sola vez. Y acá donde dice para llevar en algunas versiones o para cargar en otras versiones, la palabra que aparece ahí es toda esta idea, para presentarse como ofrenda de purificación por los pecados de muchos. Ok, Cristo muere en la cruz, entra en los cielos. ¿Para qué? Continúa con las diapositivas, estoy llegando casi al final, discúlpame, debí haberte dicho. ¿Para qué? Cristo muere acá en la tierra, entra en los cielos. Siguiente, otra vez, entonces no lleva líquido, lleva un estado jurídico pactal, ya lo vimos eso. Siguiente, entra en calidad de mediador, sigue, ok, sigue, otra vez, continúa, ya, ahí. Entonces, Él muere, resucita, entra en los cielos para presentarse como ofrenda de purificación por los pecados de muchos. ¿Por qué entró Cristo en los cielos? Pero yo creía que la purificación era en la cruz. No, está bien. Pero es que Cristo muere para perdón de nuestros pecados, pero entre medio es para establecer el nuevo pacto, para perdón de nuestros pecados. Cristo resucita, Cristo entra en los cielos y se presenta no como sacrificio, sino como ofrenda de purificación por los pecados de muchos. ¿Cómo es así? Sí, porque la presentación de la ofrenda es del Cristo vivo. Y aparecerá por segunda vez, ya no para tratar con el pecado, sino para traer la salvación completa a los que lo esperan. Hermano, hermana, si tu familiar tuyo ha partido,
nos encontraremos cuando el Señor venga. Es un consuelo. Si yo parto, o si los pastores anteriores han partido a la presencia del Señor, nos encontraremos con Él. Si un ser amado, un hermano, una madre, un padre, un ser amado ha partido, y si él era cristiano, te encontrarás con él. Y por supuesto que como buenos padres queremos que nuestros hijos, cuando nosotros partamos, ellos tengan el anhelo de encontrarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo aparecerá de nuevo sin relación con el pecado. Hermano, a veces alguien me podrá decir, es que es demasiada teología lo que usted nos está enseñando. Mira, hermanos, te lo voy a decir de esta manera. No son mis testimonios personales los que sustentan mi vida. No son los testimonios, es la palabra de Dios. Amén. Es lo que nos da esperanza, no es lo que yo viví o lo que no viví, o de donde Dios me rescató, de donde Dios me sacó. No, es saber que este precioso persona que es Jesús el Cristo me amó de tal manera que se entregó a sí mismo por mí como sacrificio de pacto, pero no se quedó allí, sino que resucitó y se presentó por mí ya como un ser glorificado a mi favor, y que tengo la esperanza cierta de aquel Dios que promete, que cumple sus promesas, que vendrá de nuevo y nos encontraremos, porque el Dios que creemos es Dios fiel. Hermanos, yo sé que estamos viviendo situaciones complejas, pero el que prometió estas grandes cosas también cumplirá tus pequeñas cosas. Él te va a proteger en el día a día. Y si por ese motivo te llevan a otro lugar que es diferente a este país, Él te seguirá protegiendo. Él no prometió que no íbamos a pasar por dificultades, pero sí prometió que en medio de las dificultades estaremos y Él estará con nosotros. En medio de nuestro dolor, Él está. Porque si Él prometió y cumplió esto, y hermanos, por último, tenemos tal sumo sacerdote en los cielos que pasó por más problemas de los que podemos nosotros pasar en esta vida, por más dolores de los que nosotros pudiéramos vivir en esta vida, por más problemas y dificultades de lo que pudiéramos siquiera imaginar. Tenemos un sumo sacerdote que nos puede comprender y tiene misericordia de nosotros porque vivió con nosotros. Ese es tu Dios, ese es tu sumo sacerdote. Entonces, y todo esto, toda esta doctrina que parece mucha teología, es como nos sustentamos para enfrentar la vida. Pero si solamente te quedas en el testimonio, los testimonios son como estas papas fritas que como, estas lays, que los disfruto, pero no me alimentan. Lo que me alimenta es la palabra de Dios. Amén. Y por supuesto, le pongo unas lays de repente, pero no es el sustento, los testimonios, es su palabra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tenemos tal sumo sacerdote que entró en los cielos victorioso, triunfante, a nuestro favor. Él intercede por nosotros. Él intercede a favor nuestro. Su labor no ha terminado, continúa. Y aún en los momentos de mayor necesidad, Él está ahí a favor nuestro. Gracias por esta realidad. Porque esto no se quedó en el pasado, esto es una realidad presente. Y Cristo es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey. Te damos gracias por esto. Bendice esta tu palabra en nuestros corazones. Bendícenos este día, especialmente cuando vamos a dar gracias.
Gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.